Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:10. Buenas madrugadas, amigos de Milenio 3. Hace exactamente 405 años, el padre carmelita Nierenberg escribía un libro, Curiosa Filosofía, y lo empezaba así: existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitados por salvajes, gente ni vista ni oída de lengua, de usos distintos a los nuestros, que andan desnudos y piensan ser solos en la tierra. Algún testigo les ha oído voces góticas y otras completamente imposibles de entender. Lope de Vega, 250 años después, decía en las batuecas del duque de Alba: y allí estaban aquellos seres aguardándonos, mitad hombres y mitad bestias. Una tierra misteriosa, una especie de vergel, paraíso maldito para algunos, absoluto infierno para otros, tierra por descubrir para la mayoría. Hace muy poquito tiempo, hablamos de apenas un siglo, Borrow escribía su famosa Biblia en España, y fijaos cómo comenzaba, también absolutamente hipnotizado por el misterio de esta comarca extremeña. Decía: no hay tierra tan fascinante como esta, tiene sus secretos y sus misterios, muchos son los que se perdieron en ella, y no ha vuelto a saberse absolutamente nada de su paradero. Existen profundas lagunas habitadas por monstruos, y hay un valle tan estrecho en el que solo se ve la cara del sol a pleno mediodía, dominando la penumbra el resto de la jornada. Y así, científicos, viajeros, escritores, sociólogos, antropólogos, todos se llevaron su particular impresión de un lugar que hoy queremos visitar con nuestra nave del misterio. Ese lugar se llama Las Urdes. En ese lugar, pues el que os habla casi empezó las primeras investigaciones. Algunas de las grabaciones que iban a sonar en este vuestro programa tienen más de 15 años. Esta que vamos a escuchar concretamente se grabó tal día como hoy, hace unos 15 años, en 1990, a inicios del mes de diciembre. Llegábamos a Las Urdes, tanto Lorenzo Fernández como yo, absolutamente ensimismados por las historias de sucesos extraños que al parecer acontecían en esos montes, en esa tierra de unos 500 kilómetros cuadrados, en los lindes de Cáceres y Salamanca, tierra llena de montañas, tierra llena de leyendas, llena de fotos en blanco y negro, llena de películas polémicas como Tierra sin pan, llena sobre todo de antropología viva que de alguna manera se había conservado misteriosamente allí, como si el reloj y las manillas del tiempo fuesen en otra dirección. Allí recogimos historias tan bonitas, fascinantes, románticas, dignas de escucharse para toda España, como la del tío Sendín, Julián Sendín Martín, uno de tantos urbanos de auténtica pura cepa, hombre noble, que simplemente nos confesaba ante nuestras grabadoras. Pido disculpas porque no es material para emitir en radio, sino para documentarnos periodísticamente. Empezábamos a escribir en aquella época, y sin embargo el sonido creo que es suficientemente fuerte en las palabras y en los sentimientos para que calibréis su importancia. Era la primera vez que lo contaba. Teníamos una reunión o un serano, quiere decir este término, el momento en que los ancianos de cada alquería o aldea de Las Urdes, hay unas 40, se juntan para contar sus historias, y les preguntábamos por los extraños acontecimientos que desde siempre se venían viviendo en aquella región sin tierra, llena de pizarra, llena de sombras. Julián Sendín nos hablaba del espanto del Rubiaco, una figura que otros muchos habían visto, una figura que él interpretaba con otros amigos que aún estaban allí, otros habían fallecido, y hasta el último día, hasta el día de su muerte, no habían podido olvidar aquella escena, el hombre blanco, sin cabeza. Sé que puede sonar absolutamente grotesco, absolutamente fuera de lugar, pero en Las Urdes yo creo que esto es posible. Él habla de una algazara. Ellos hacían el contrabando en aquella época, contrabando de vino, de trigo. La vida era muy dura en Las Urdes. Y de repente en un camino, en un pequeño pueblo, apenas ya deshabitado casi, se llama el Rubiaco, apareció algo. Siempre en Las Urdes, la aparición, el misterio, el ser extraño de los que íbamos a hablar y vamos a analizar, y vamos a intentar comprender su contexto, aparece precedido de una especie de señal. Esto es muy curioso. Es decir, hay algo que nos avisa de que lo extraño puede cruzarse en el camino. En este caso, el tío Sendín, que ya falleció hace 10 años, decía algazara. Algazara es, pues, como gran sonido. Sonido de palmeteo, de castañuelas, de cánticos, de guitarra. Algazara, un sonido incomprensible en el monte en plena madrugada. Y después la visión.
Así suenan los documentos de las Urdes, con esta fuerza tan especial. Esta noche, esta madrugada, viajamos allí con la nave del misterio. Os dejo con Julián Sendín. Le pasó algo que marcó su vida en 1944. Somos Julián Sendín Martín, de Vegas de Coria. En el año 1944, viniendo yo de la provincia de Salamanca, cuando nos dedicábamos al contrabando, llegando de Nuñomural para abajo, hasta Rubiaco, no encontramos a nadie. Y al llegar de Rubiaco para arriba, en el alto aquel que lo llaman Los Parrales, sentimos una algazara como si venían lo menos 30 personas cantando y palmeando y taconeando todo. Según damos la vuelta, donde hace el mismo kilómetro 2, que es donde tiran la basura ahora, que se quema, al llegar el mismo kilómetro 2, cuando sentimos la misma algazara y hace una luna como si fuera sale del terreno. De abajo, un hombre alto como un gigante, con una camisa blanca, sin cabeza ninguna. Y se fue, cruzó la carretera y se fue metiendo toda la orilla de la cuneta adelante, y nosotros como 3 cirios mirándolo allí, cara a cara, y se fue metiendo sobre el bosque arriba del regato, hasta que se iba quedando la voz como apagada. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Uno y 16, esta noche muy especial, este tipo de músicas interpretadas por diversos grupos tan formidables como Wendal y tantos otros, van a poner banda sonora, porque esta es la banda sonora que uno escucha en las Urdes, los tamboriles, las flautas, y una tristeza muy especial, a pesar de todo, y porque sé que la suspicacia, sobre todo después de que publiqué el libro El Paraíso Maldito, es grande en esa tierra, sobre todo por parte de políticos, no de las personas que me contaron los casos. Tengo que decir que no cabe duda de mi amor a las Urdes. Son más de 30 viajes en este libro, Carmen, que tenemos aquí. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y que vamos a sortear, pues porque hoy es un día muy especial para conectar con toda esta gente. Claro que sí, además un libro que ha sorprendido a mucha gente que se ha acercado hasta las Urdes, que han ido con él debajo del brazo, descubriendo esos magníficos lugares que hay por esas tierras, esos pueblos, ya muchos de ellos abandonados, porque la gente se ha ido trasladando a otras ciudades, a otros sitios con más medios. Pero queda ese sabor jurdano que encuentras además en toda la buena gente que te vas encontrando por los caminos de las Urdes. Sorteamos 3 ejemplares, Iker, del Paraíso Maldito, un viaje al rincón más enigmático de nuestra geografía. Está publicado por EDAF y está escrito por ti, Iker Jiménez. Y sorteamos el libro porque abrimos ya líneas para que amigos de las Urdes, de fuera de las Urdes, que hayan conocido las Urdes o que quieran ir a esta tierra legendaria y maravillosa, nos quieran hacer sus preguntas, sus planteamientos, contar sus casos. Abrimos líneas. Líneas abiertas en el 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Ya sabéis que sorteamos esos 3 ejemplares del Paraíso Maldito. Yo recuerdo lo mismo, la primera llegada a las Urdes, lo decía con Lorenzo Fernández, año 90, aparcando el coche, llegando a un sitio que ha ido cambiando mucho. El Gasco, uno de los pueblos de Pizarra. Cuenta la leyenda que en el valle estrecho de Europa, habitado por gente, el más cerrado, las lascas de pizarra inmensas, y allí encontramos gente maravillosa, gente que recordaba viejos dialectos que nadie sabe bien de dónde vienen. Encontramos maravillosos amigos como Félix Barroso, maestro en las Urdes, y toda la gente que va de fuera se queda enganchada por ese misterio, en esa tela de araña de tradición y misterio. Cuando son la 1:19, le voy a pedir a Noel Calero incluso que bajemos un poquito la música para ver si podemos escuchar bien y cómo se oye la señal de Luis Álvarez, porque en las Urdes suele haber algún que otro problema de cobertura y no sé dónde está nuestro amigo. Luis Álvarez, reportero de este equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, compañeros, desde la última frontera. ¿Qué tal? Oye, ¿dónde estás exactamente? Bueno, estamos en un pueblo que está justito en la frontera de las Urdes, se llama Santibáñez el Bajo. Aquí nuestro gran amigo Félix Barroso nos ha organizado todo un serano, es decir, estamos hablando desde una casa en la que un piso más abajo están, bueno, pues un montón de ancianos y de otras generaciones, gente joven, que han organizado una fiesta para nosotros, para recibirnos aquí, para contarnos todas esas leyendas que tienen una raigambre, bueno, pues casi ancestral. No sé si oís de fondo, están tocando la dulzaina. Ya están tocando el tamboril urdano, ¿no? Efectivamente, Iker. Qué bueno. Oye, y estás organizando ese reportaje, te has encontrado con las Urdes de lleno, con la esencia,
La gente ya ha empezado a hablar de misterio, ya ha empezado a sondear y a salir el concepto misterio, porque yo mi último viaje a las Urdes, es verdad que hace tiempo que no voy por allí, hace más de 5 años que no acudo a las Urdes, desde el año 90 al 2000 hice esos 30 viajes, no se ha cambiado mucho, se ha cambiado poco, la gente sigue teniendo al misterio como compañero, Luis. No solamente sigue teniendo como compañero el misterio, es decir, existe una corriente, además tras la publicación de tu libro, como comentabas, había sido muy polémico, efectivamente nos hemos encontrado con alguna traba por este sentido, pero no dejan de ser problemas mínimos, es decir, sí que es cierto que gracias a la publicación de ese libro toda esa memoria se ha recuperado. Hay algunas personas en esta zona de España, al norte de Cáceres, que están muy interesadas en seguir recuperando toda esa memoria, y creo que es algo fundamental, porque lo que no debemos hacer nunca es perder la raigambre de estos pueblos, ¿no? Todas estas culturas tan ancestrales, ¿no? Oye, Luis, la sensación que hay es que la gente de las Urdes es reacia, es cierto, a contar los sucesos que les ocurren en torno a lo misterioso. En ese libro, En el paraíso maldito, englobábamos el asunto antropológico desde la prehistoria. Es una zona marcada desde siempre, ¿no? Tú has empezado haciendo un recorrido, antes de entrar en el misterio puro y duro, por los petróglifos o dibujos prehistóricos en las rocas de dioses solares extrañísimos, algunos de ellos sin identificar, que rodean toda esa zona como si desde tiempo remoto fuese un lugar sagrado, ¿no? Efectivamente, Iker, hemos tenido la oportunidad de entrevistar en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, a la profesora titular María del Carmen Sevillano San José, que es, bueno, pues una de las mayores expertas en este sentido en España, ¿no? En España y en el extranjero incluso, es decir, ella lleva 30 años investigando esas imágenes percutidas en roca, y que algunas tienen incluso hasta 15.000 años de antigüedad. Es increíble. Nosotros nos hemos desplazado hasta algunos de estos petroglifos o petróglifos, todas estas imágenes excavadas en roca, y nos hemos quedado sorprendidos. Es decir, es increíble que, bueno, no solamente que aún perduren, ¿no?, en estas lascas de pizarra que están por todas partes, sino también por las imágenes sobrecogedoras que aparecen reflejadas, ¿no? Recuerdo, sin ir más lejos, una en Camino Morisco de un, como llaman ellos, un idolillo, ¿no?, que tiene así pues como una estela luminosa sobre la cabeza. Es un ser con los brazos muy largos, las piernas también muy largas. Y bueno, uno no sabe qué pensar, Iker, más que nada porque quizá las gentes que hace escasos 10 años se encontraron con seres tan sobrecogedores como los que aparecieron en Vegas de Cori y en algunos otros pueblos de aquí, uno quizá piensa que sean los mismos que hace 15.000 años o 5.000 años también se aparecían por estos lares, ¿no? La verdad es que es increíble. Estamos, sin lugar a dudas, en una tierra en la que aún no ha perdido el contacto con lo sobrenatural, y ese quizás sea el aliciente, el aliciente mágico de esta tierra, ¿no? Pues yo escucho a Luis Álvarez, a nuestro compañero, con esa emoción tan especial, aparte de que él es un magnífico cronista, cuando uno se encuentra con la esencia de las Urdes, ¿no? Porque uno puede pasar por las Urdes. Yo conocí las Urdes incluso antes de algunas carreteras que hoy la cruzan y que hacen mucho más cómodo el viaje. Los pueblos se han modernizado para mayor calidad de vida de sus gentes, como es normal. Pero todo esto empieza a conocerse, sobre todo en España. Bueno, se consideró como un descubrimiento dentro de España, y algunos lo calificaban casi como un descubrimiento de las Américas, pero a pequeño nivel. Se hablaba de los duques de Alba en su tiempo, que en una cacería entran en unas montañas y encuentran una gente totalmente distinta, salvaje. Eso, por supuesto, tiene mucho de leyenda. Las Urdes, ante todo hay que decirlo claro, es el ejemplo del amor a una tierra con pocas condiciones para la vida humana, porque a veces la pizarra desnuda no permite arrancarle nada al suelo, y sin embargo el urdano, incluso cuando emigra, vuelve a su tierra como imantado por esa especie de magia que vuelve a unirle, ¿no?, a lo que es el suelo de sus difuntos. Es una historia muy curiosa. Lo que nos sorprendió, bueno, sobre todo a partir de la visita del rey Alfonso XIII, hay imágenes que dan la vuelta al mundo, imágenes de paludismo, hay que decirlo, de raquitismo, de gente casi muriendo en las calles, una cosa pues bastante terrible para lo que era la escena de la España moderna de inicios del 20. Hubo una película en concreto, que montó una polémica gigantesca, y que mucha gente, aún hoy cuando habla de las Urdes, recuerda a Buñuel y a Tierra sin pan. Ha indagado, se ha metido dentro de ese celuloide nuestro compañero Alberto Granados. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me decías antes que estabas impresionado, ¿no? Sí, sobrecogido, yo creo que sería la palabra, porque he vuelto a ver esas imágenes. Recuerdo que aquella película pudimos ver parte en la presentación de tu libro, y todavía quedaba impactado por aquellas imágenes, ¿no? Hoy al volverlas a volver a ver la trama de esa película tan terrible, pues la verdad es que sobrecoge bastante, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes
o la historia de esta película que tendrían que quedarse los oyentes de Milenio 3 como concepto básico para saber la polémica que siempre ha acompañado a esas urdes que muchos dijeron, no nosotros, ojo, el territorio de Europa más pobre, ¿no? Más desolado. Pues tú decías, se llama Tierra sin pan, es una película del año 1932 dirigida por Luis Buñuel. Y nos habla de una tierra casi desconocida, como tú bien decías, hasta el año 22 en que se trazó su primera carretera. Hablan de un terreno impropio, como bien decías tú antes, para la agricultura o el comercio, y con unas comunicaciones que consistían en senderos casi perdidos entre los matorrales. A partir de aquí, pues empezamos a ver imágenes que nos dejan impresionados. Nos muestran cómo los aldeanos beben del agua que baja de pequeños arroyos, que se mezcla con el lodo, con detritus de animales, y vemos escenas de los niños jugando entre esa inmundicia. La verdad que impresiona mucho. 3 niñas comiéndose un mendrugo de pan que les repartían en la iglesia y que habitualmente el maestro les obligaba a comerse en clase para que no se lo quitaran sus padres al llegar a casa. Date cuenta que estamos hablando de hace 70 años escasos y parece que hacemos un viaje a 200 o 300 años atrás, ¿no? Se habla de una tos ronca que recibe a los que se acercan y hablan de que la inmensa población de las aldeas está enferma. Se puede observar los efectos del bofio, una tremenda enfermedad como consecuencia de la falta de cal en las aguas y de la degeneración. Las imágenes son bastante impresionantes. Podemos ver, por ejemplo, a un aldeano picado por una víbora y que muchas veces al intentarse curar ellos mismos las heridas las infectaban y en algunas ocasiones se convertían en heridas mortales, ¿no? Se observan enanos con caras deformes, como salidos de un cuadro de Zurbarán, y comentan que en muchas ocasiones era debido al incesto que se producía entre las familias que vivían juntas y hacinadas y que pues se procreaban entre los familiares, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, el entierro de un bebé. Debían de ser pocos los que en esa época sobrevivían, y nos hablan de que en un invierno solían acostarse, por ejemplo, con la ropa con la misma ropa, que iban zurciendo poco a poco. Vemos unas imágenes tremendas, por ejemplo, de una niña que parece ser que estaba medio acostada, dormida, cuando llegan a hacer esta película, y le preguntan al alcalde, que les va enseñando la aldea, y dicen, no sabemos, nosotros no somos médicos, no sabemos lo que pasará. A los 2 días esa niña murió, ¿no? Que debía ser lo que ocurría con los chavales pequeños de las aldeas. Leyenda y verdad. Hubo muchos libros a partir de los años 30 sobre las urdes, algunos míticos, ¿no? Como el de Juan Antonio Pérez Mateos, Urdes, Clamor de Piedras, o Viaje a las Urdes, Urdes, Leyenda y verdad. Tantos y tantos libros míticos que nos hemos bebido, quizá, es cierto, agrandando el misterio de una tierra, pero el misterio de su pobreza es también el misterio de su propia superación, porque hoy las urdes gozan de perfecta salud. Eso sí, todavía hay rincones rascando en el alma que nos reconcilian con el misterio. Se pueden hacer casas blancas, se pueden olvidar las antiguas chozas o tortugas, como decían algunos de pizarra, pero lo que no se puede olvidar es el misterio. Un misterio que acompaña a esa tierra por algún sentido que se nos escapa, quizá por haber tenido una conexión perfecta con la naturaleza. Allí los zaorís, eran, auténticas instituciones en esa tierra, dirimían disputas, el conocimiento de las plantas era absoluto, el conocimiento del sol, de las lluvias, de las tormentas. Y ahí se empezó a generar una especie de cultura pagana que tiene mucho que ver con el misterio. Os pido un momentito de atención para este documento que es asombroso. Uno también de los primeros que recogimos en las urdes. ¿Tú te acuerdas, Carmen, del Duende de Ladrillar? Sí, ¿cómo olvidar esa historia? Una historia de un pueblo entero, año 1907, febrero, y el propio cura, Isaac Gutiérrez, denuncia en Plasencia que toda la población está asombrada porque una especie de figura, año 1907, quedaban 40 para que la gente a nivel mundial hablase de historias extrañas en el cielo, de ovnis y demás. Y lo que se parecía a Alberto, fíjate, era una especie de figura como un niño, como un mono, o como un gran pájaro, sin alas, volando entre 2 luces. Qué cosa más curiosa, 1907, y la gente estaba aterrada. Pudimos encontrar a la única testigo viva de esta historia. En 1990 tenía 93 años y era una niña cuando vio al Duende de Ladrillar durante 3 noches. Se llamaba Serafina Bejarano Rubio. Sí, era como un pájaro grande, igual que un pájaro grande. Hablaba, sí. Y guau, 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 guau. Y se posaba en los árboles y pegaba el arboletillo. Iba otra vez a una encina que había ahí. ¿Y usted tendría miedo, Flores? Imagínate. Hombre, toda la gente no le teníamos miedo. Luego iba al cementerio. 1:30, Noel Calero en la nave del misterio, esta nave que hoy se acoraza especialmente
y se sumerge en una tierra muy especial, a la que tenemos un gran cariño y que sigue siendo reducto de misterio. Antes de seguir escuchando a nuestro compañero Luis Álvarez, que está allí en las Urdes, viviendo todo el clamor de piedras a flor de piel, vamos a escuchar, Carmen, lo que están diciendo nuestros amigos en el 7640. Pues muchos amigos que ya han visitado estas tierras jordanas y otros que durante el puente incluso van a coger el coche y las van a visitar. Bueno. Vanessa desde Bilbao nos dice: cuentan jordanos que viven en mi pueblo, Miranda del Castañar, en Salamanca, que una luz blanca ilumina todo el pueblo e incluso va tras la gente. Teresa nos dice: ese encuentro con música fantasmal tiene toda la pinta de encuentros con mundo de hadas y duendes. Soy de un pueblo cerca de las Urdes que se llama Acebo. ¿Os suena? ¿Sí? ¿Sabéis si hay alguna historia paranormal? Viva Extremadura y Milenio 3. Os escribo desde Barcelona y soy de Vegas de Coria. Todavía recuerdo aquellas noches de la curva de Arrolobos. ¡Qué escalofríos! Ahora vamos a recordarlo todo eso con Luis Álvarez. Poncho desde Cáceres nos dice: es nuestro tesoro, por eso lo entendemos nosotros y la protegemos. Buenas noches, soy Olga, estudiante de filosofía en Salamanca, soy de Plasencia, cercana a las Urdes, y me encantaría que contasen algo de interés sobre mi tierra. Hola amigos, gracias a Iker, que lo escuché hablando de las Urdes, empecé a interesarme por el tema, nos decía Juan Antonio desde Málaga. Hola familia de Milenio, soy Miguel de Cáceres y visité las Urdes hace tiempo y me contaron la historia de un jinete sin cabeza. ¿Conocéis algo de eso? Nos preguntaba. Besos. En el pueblo del Carabusino y en otros muchos, en la Huerta, en la Ceña, se hablaba, fijaos qué cosa más bonita, bonita en el sentido antropológico siempre, una especie de santa compañía local, cortejo de gente de muerte, y eran dos jinetes, con cabeza o sin cabeza, pero montados en un caballo y con manos pálidas, ¿no? Historias fabulosas. Por cierto, Luis, hablaba Carmen en uno de los mensajes de uno de los grandes parámetros de misterio de las Urdes, las luces. Las luces parece que han acompañado, tienen muchos nombres allí, banastros voladores, candiles, y han acompañado siempre el devenir diario de la noble gente de Urdes. ¿Te has encontrado ya con las luces en las palabras y en la memoria de los jordanos? Pues quizá sea el tipo de fenómeno más común aquí. Si bien es cierto que en 1907, como comentabais hace un momento, se reproducían fenómenos bastante extraños, casi de seres mitológicos, ¿no? Ese tipo de historias han pasado a formar parte ya de la historia, y quizás sea por una interpretación más actual, ¿no? Ahora mismo me habéis raptado, como quien dice, de una entrevista que le estábamos haciendo a un asistente a este serano, esta reunión de ancianos, un hombre joven de unos 40 años, que nos estaba comentando que en el pantano de Valdeobispo, muy cerquita de aquí, muy cerca también del embalse de Gabriel y Galán, tuvieron una experiencia ovni el pasado 23 de julio, una experiencia, digamos, ovni, porque si hubiera sido hace 50 años hubiera sido una luminaria que le hubiera salido a algún paisano al paso. Claro, una luminaria, una luz de muerte. Efectivamente, entonces, quizás sea el fenómeno con el que más nos estamos encontrando aquí. También he de decirte que es que estamos sorprendidos porque quizás esta sea la zona, el sitio en el que nos hemos encontrado a lo largo de estos años, sobre todo de investigaciones, el mayor número de casos ovni por metro cuadrado. Es increíble. Sin duda. Mira, Luis, vamos a escuchar el otro documento, porque yo creo que la gente nos está escribiendo un montón, porque está disfrutando de una zona que siempre ha permanecido con cierto halo de misterio, pero vamos a escuchar las voces, las historias, y a ver cómo suena allí también, Luis, cómo se vive allí, porque me estoy imaginando esos montes oscuros de las Urdes y la verdad es que pues le entran uno ganas de estar en ese lugar donde uno se siente bien, se siente cercano al misterio. Vamos a escuchar, hablando de luces, de luminarias, a Irene Rueda, testigo de una historia que, bueno, luego nos cuentas, Luis, el miedo que hay en algunas zonas, por ejemplo, Ribera Oveja, a ciertas luces que acompañan a no mucha altura, y no parece que estemos hablando de objetos ni de tecnologías de otro mundo, estamos hablando de otra cosa. Unas luces pequeñas, como candiles, como linternas, siempre cerca de los ríos, y que tienen la macabra historia detrás de que mataron, supuestamente, eso se cree, a Nicolás Sánchez Martín, vecino de Cambroncino, en 1917, tras una agonía larguísima, y nosotros pudimos recorrer esa zona de Cambroncino, y allí mismo, en el lugar donde este hombre murió, Irene Rueda, una de tantas mujeres que se había encontrado con la luz, nos lo contaba. Pido mucha atención porque, desgraciadamente, lo digo, soy el viento, la grabación en cassette hace 15 años, tenéis que imaginarlo, pero hay varias palabras que, no sé, que te identifican, ¿no?, con esta gente. Dice, santo cielo bendito que es la luz de Oveja, y nos lo cuenta a su manera, a su forma, en el lugar donde todo pasó. Una luz popular, según los antropólogos, la luz de Ribera Oveja. Cuando traía a Ribera Oveja, cantaban los gallos. Pero mira, Irene, ¿qué luz hay allí en el río? En aquella máquina que tenía mi abuelo. Estos eran los que andan por ahí con el pasto que tienen luz, pero yo no me acordaba de cosa mala. No, mírala, ya está en el agua. Mira,
la cueva esa de Palma. Vaya, vaya. Este sitio de abajo y ancho de arriba. Pero que se veía dónde iba todo el agua y todo el monte y todo el cascabel del río. Y digo, el ángel de la guarda nos acompañe. El ángel de la guarda nos acompañe. Testimonios diversos. ¿Tú has estado por la zona de Ribera Oveja, Luis? Hemos estado por Iker en estos 2 días por todos los pueblos de la zona. Es decir, ya se me pierden los kilómetros y me pierden los nombres, pero en este sentido, Iker, hay un caso muy parecido en un pueblo que se llama Casar de Palomero. ¿Lo conoces bien? Allí, ayer pudimos recoger por la noche el testimonio de un par de vecinos que comentaban que, echando las redes de forma furtiva, hace ya algunos años, en el año 87, por la noche, ellos estaban, como digo, pescando de forma furtiva y de repente ven como aparece al fondo una pequeña luz que cada vez se va haciendo más grande, va avanzando por la ribera del río hasta que se les echa literalmente encima. Una luz cegadora, ellos dicen una luz sólida, y por el miedo que sintieron en ese instante, sobre todo que quede muy claro que aquí a nadie se le olvida la historia del Colás Sánchez que acabas de comentar, el primer mártir de la ufología, supuesto mártir de la ufología española. Ellos, ante el miedo de presenciar esta imagen desconocida, metieron la cabeza literalmente debajo del río, estuvieron buceando durante un tiempo hasta que cuando salen ven que la luz se pierde y volvieron a casa como alma que lleva el diablo, ¿no? Este tipo de historias son muy comunes aquí, Iker. Tenemos a Luis Álvarez hablando desde las Urdes, tierra de misterio. Hablamos de luces cercanas a la gente, luces populares que han acompañado incluso un tiempo de oscuridad total, porque las Urdes fue uno de los últimos lugares en España donde llegó la luz eléctrica, y hasta hace no mucho tiempo en alquerías como la Batuequilla y la Horcajada, Carmen, tú lo has vivido en varias ocasiones. Había carteles, y había carteles, luz ya en los pueblos. Me acuerdo de ir por esos caminos que llegaban ya hasta pueblos abandonados y los veías como los vecinos estaban indignados pidiendo que también la modernidad, la luz que todos tenemos desde hace muchos años en nuestras casas, en nuestras ciudades, llegará por fin a esos pueblos que estaban abandonados de la mano de Dios. Pues luces de otro tipo, como decía Luis, han aparecido a mucha gente. Luces en el agua, uno de tantos testigos, cerca del pueblo de La Huetre, una de las pequeñas alquerías jurdanas. Observad y escuchad cómo lo describe, con qué fuerza especial. Un fenómeno que si lo coge un antropólogo será X, si lo coge un ufólogo será otra cosa, si lo coge un psiquiatra será otra cosa. Pero cosas que marcan la vida, en esos montes, en la oscuridad, sobre todo en el último siglo. Lo escuchamos. Luces en el agua, como cuando se están bañando en el río, 2 o 3 personas, 3 luces, que era lo que había, dentro del charco de agua. Subían para arriba, bajaban para abajo, iban para allá y venían para acá, como si estuvieran bañando. Eso es lo que hemos visto. No hemos visto ninguna persona, más que las luces. Y seguimos nuestro viaje, y lo hacemos... hablábamos de un caso de los años 50, recordado por uno de los testigos más ancianos, pero lo más curioso es que en las Urdes mucha gente que ha estado de paso, mucha gente que ha acudido, pues sin ser incluso de allí, o ya en tiempos más modernos y con otros conceptos, desde luego estas Urdes míticas que yo recogía en este libro que hoy sorteamos, El Paraíso Maldito, ya se han ido perdiendo, evidentemente. Nuestro compañero Luis Álvarez ha ido a ver si queda algo de todo eso, ha intentado recogerlo, ¿no?, en imagen y en sonido. Y fijaos cómo gente, pues como Luis Guerrero, que era el director de la Caja de Ahorros de Pino Franqueado y una persona cultivada, también se encontró con este misterio, porque las luces y los supuestos objetos volantes no identificados, por lo menos en las Urdes, no han hecho distinción ninguna, ni de tiempo ni de condición social. Se aparecieron en los pueblos antiguos sin luz ni agua, causando miedo y causando santiguaciones repetidas, y también ahora mismo. Hay muchas noticias. El buen compañero y gran periodista Félix Barroso los ha recogido muchas veces. Alarma en las Urdes por luces extrañas. Escuchamos al director de la Caja de Ahorros de Pino Franqueado, Luis Guerrero. Él y el médico de ese pueblo, uno de los más grandes de las Urdes, lo pasaron muy mal. Iban los dos en la carretera. Se les apareció algo. Nos lo cuentan así. Tomar la curva, yo quedé para la izquierda y vi venir una cosa extraña por el cielo, por la redonda muy grande, con muchas luces, blancas, amarillas, coloradas, de todo tipo de luces. Y en ese momento nosotros paramos el coche y nos bajamos a ver, porque el médico traía una cámara de fotos para ver si podía cogerlo, ¿sabes? Y ya en ese momento, como las montañas están cerradas aquí, pues se escapó para la derecha. No lo pudimos ver. Pero es que nuestra sorpresa fue, después de ver eso,
con el coche parado arrancamos el coche. Y a 100 metros aproximadamente, según iba yo conduciendo, una luz que no me dejaba ver. Cuando son las 2 menos 20 vamos a pasar de las luces a los aparecidos. Carmen tiene una ficha y quiero que nos la leas porque es una de las cosas que más se repite, y a ver si Luis Álvarez la ha encontrado en las últimas horas y en su peregrinar por las Urdes. El niño blanco. También llamado en algunos lugares Niño de la Túnica, se ha aparecido desde hace siglos en diferentes poblados del centro de la comarca, sobre todo en Aceitunilla. Se le identifica con el ánima de un niño que murió en las cercanías de ese mismo lugar, junto al viejo Camposanto. Fue visto en 1987 por una decena de testigos. Se escucha una especie de cántico, parecido a un llanto, antes de que haga acto de presencia. Nunca nadie ha osado acercarse hasta él. El niño blanco, historias de aparecidos. Luis, ¿te has encontrado con ellas también? Pues sí, querés que dejasteis el listón muy alto. Dejasteis el listón muy alto y aquí, bueno, quizá hay un problema, y es que los más ancianos del lugar, muchos de los que fueron testigos de estas historias tan sobrecogedoras ya han fallecido. Sin embargo, nos hemos encontrado con otra historia que yo sé, esto es una absoluta primicia. Esperemos poder mañana además rodarlo, porque el vecino que nos lo contaba de Casar de Palomero, bueno, pues ayer estuvimos negociando. Es posible que mañana lo tengamos, es posible que nuestros espectadores de Cuarto Milenio lo tengan. Él nos contaba una historia, él es un cazador, conoce muy bien los montes, ha estado muchas noches de caza, es decir, es una persona que está muy acostumbrada a la noche y además a los animales que moran en estas tierras, ¿no? Y él nos contaba que hace algunos años estaba cazando con algunos compañeros y de repente empezaron a percibir cómo las copas de unos castaños centenarios empezaron a agitarse de forma muy violenta, ¿no? Es en este sentido cuando ellos, bueno, pues no reconocen ni los sonidos ni ese movimiento, se acercan hacia la zona donde estaba sucediendo esto y ven como un ser, una sombra quizá demasiado grande, desaparece por una de las pistas forestales, salen corriendo detrás de él con las linternas y en el suelo se encuentran una huella de un tamaño descomunal. Es impresionante, Iker. Además, qué curioso, porque la altura, en la descripción de gente de las Urdes y de fuera de las Urdes, pero en esos caminos, en esas montañas, en esos 500 kilómetros cuadrados benditos, escarpados, pero benditos para el mundo del misterio, han aparecido muchas cosas. Vamos a leer otra ficha, Carmen, y vamos a llevarnos una pequeña sorpresa. Vamos con el tío del Bronce. Es un ser aparecido en el invierno de 1945 en las proximidades del llamado volcán del Gasco, dentro del valle habitado más estrecho de Europa Occidental. El testigo, Antonio Picholas, lo describió como un hombre de bronce vestido como los antiguos soldados. Tras el encuentro, el infortunado enfermó y puso fin a su vida tras una larga agonía de terror. Años después, en las proximidades de otros pueblos limítrofes a las Urdes, diversas personas lo veían muy cerca del camino vecinal. Hablamos de una visión, pura mitología en un lugar no cristianizado o tardíamente cristianizado respecto al resto. Tío del Bronce. Estoy seguro que mucha gente pensará que eso es absolutamente imposible, que nadie puede decir que una persona lo vio y encima que murió después. No, yo digo que no solo una, sino muchas más. Esta grabación creo que es de 1995 y Amador Velaz, con la misma fuerza, empieza hablando de su compadre Antonio, que murió después de ver el tío del Bronce, y su agonía echaba cuajarones de sangre cortada por la boca del miedo que había pasado después de encontrarse, fijaos qué definición, años 40, en un lugar como el Gasco, el último pueblo de las Urdes metido entre montañas, y que de repente apareció de la nada un hombre vestido como un militar antiguo con casco y tío del Bronce, todo de bronce. Alucinante, pues lo escuchamos. Anta lo estaba viendo, con una pata allí y otra allí. Y dice que se le estaba cortando la sangre, que la tiraban gorgozás por la boca, de cortado el de miedo. Cuando vio al otro con una pata allí y otra aquí encima de la hoguera, pero blindado de bronce, con un traje blindado de bronce y un gorro como un militar, blindado de bronce.
Vamos con más mensajes que nos llegan a ese 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, y esta noche sorteamos El Paraíso Maldito, ese libro que escribió Iker después de más de 30 viajes y que está editado por Edad. Hola Iker, Carmen, soy Carmen de Casa Tejada, en Cáceres. Sin duda Las Urdes, como Extremadura, es un lugar misterioso. Los que somos de aquí lo sabemos. Saludos. Estoy estudiando antropología y la próxima semana voy a Las Urdes a hacer un trabajo de campo. Espero que sean tan fascinantes como decís, nos dice Azu. Aquí en Alcañiz, Teruel, existe un petroglifo denominado El Hombre del Plano. Lleva una especie de escafandra con los brazos y las manos en alto. Qué curioso. ¿Hay constancia de avistamientos ovni en Las Urdes? Tengo amigos en Las Urdes y me hablan de luces, silencios tétricos y bolas de luz. Bueno, lo estamos comentando, ¿no? José desde Palomares. Lo estamos comentando desde Palomares, Almería. O Casar de Palomero. Iker desde Palomares en Salamanca, que es un pueblecito que está con la frontera de Cáceres y Salamanca. Pues seguramente, bueno, este amigo se está dando cuenta de la cantidad de casuística alucinante que hay y lo que viene ahora, ya veréis. Me llamo Álvaro de Alcázar y estuve el año pasado en estas fechas en Cáceres en un caserón sin luz y con candiles, y eso era terrorífico. He estado muchas veces en Las Urdes y se vive un ambiente especial y tenebroso. Conozco a gente que vio una criatura horrible en Vegas de Coria. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí porque luego seguimos. Vegas de Coria has dicho, sí. Lee la siguiente ficha, Carmen, porque yo creo que es uno de los... Bueno, primero, uno de los casos que a mí más se me ha escapado, que más siempre he intentado indagar, he intentado acercarme, he estado infinidad las veces con gente de allí, pero la gente sigue guardando un cierto secreto sobre la historia de la sombra errante. En febrero de 1983, estas figuras etéreas y embozadas en negros ropajes causaron el pánico en Vegas de Coria, saltando ingrávidas por los barrancos o aguardando en cerradas curvas como la de Rolobos. Fueron vistas por decenas de testigos. El miedo se apoderó del pueblo durante unos días hasta que, tal y como llegaron, desaparecieron por arte de magia. En 1995 y 1999, en otros puntos del territorio jordano, han vuelto a ser identificadas aproximándose a algunos aterrorizados testigos. En esos años yo estaba haciendo ese trabajo y yo me llevé más de un susto. No vi nada, pero me llevé más de un susto porque el pánico social, la gente cargando escopetas, la gente cerrando a las 7 y a las 6 cuando llegaba el invierno por miedo al fantasma, a la pantalla o la sombra, era increíble. Antes de que Luis nos cuente qué ha ido indagando por ahí, haciendo ese reportaje que seguro que será maravilloso, vamos a escuchar a Pedro de Medina, una persona que no era de Las Urdes, que iba por las carreteras de esa zona y que se encontró con lo que sigue. Y resulta de que bajamos ya a las 3 de la mañana y ahí no se veía luz ninguna, de nada, y en una curva, bajando, pues me salió un tío que cruzó la carretera muy grande, una persona que me pareció una persona grandísima. Y yo, pues este tío salió corriendo, atravesó la carretera y se vio hacia abajo. Si aquí no hay donde meterse y tal, prefirió por la pendiente. Y en realidad pues yo no sé más del caso, yo sé que me extrañó mucho porque allí, o sea, se hubiera despeñado, pues era una persona joven, alta, o sea, muy grande, hablando por 2 metros. Escuchábamos antes a Luis hablando de ese último caso, de unos cazadores, una sombra alta, grande, y ahí lo teníamos, en ese documento que pude grabar en la alquería del Cerezal, hacia 1996. Luis, el caso de Vegas de Coria es una historia que llegó gracias a ese maestro, antropólogo y magnífico cronista Félix Barroso a los medios de comunicación. El diario Hoy provocó una gran polémica, incluso Interview se llegó a hacer eco con un reportaje, yo no sé si un tanto ofensivo. En Las Urdes la suspicacia está siempre a flor de piel, a veces es un enemigo interno, se cree que uno quiere poner mal a la tierra y no es cierto en muchas ocasiones, pero Interview puso algo así como que en pleno siglo XX un pueblo estaba atemorizado por terrores medievales y se hablaba de una especie de figura, de fantasma que hasta 30 personas habían visto en diferentes ocasiones. Al final nadie quería hablar y cuando un día todos hablaron se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo y el pánico y las comitivas con antorcha en mano y linternas en mano buscando a la pantalla, a la figura, igual que la que hemos escuchado ahora mismo, pues provocaron mucha polémica y mucho recelo. ¿Te has encontrado con ese denso silencio de toda esa zona en torno a estos casos, Luis?
Es más, Iker, tú me lanzaste una apuesta difícil, además, en Vegas de Coria, sabes el caso que acabáis de comentar en esa ficha de 1983, en el que estas sombras aterrorizaron a todo un pueblo, el pueblo de Vegas de Coria. En ese sentido nos hemos acercado hasta el mesón de Pablo. Esta misma mañana hemos estado hablando con algunos vecinos y hay un silencio sepulcral. Nadie sigue el mismo silencio, ¿eh? Efectivamente, es más, sabes que existe una leyenda negra en torno a este asunto. Uno de los testigos que pudieron enfrentarse con este ser mitológico de más de 2 metros de altura, bueno, pues como digo, existe un silencio sepulcral. Es que no hemos podido desentrañar absolutamente nada. Lo que sí que queda muy claro es que algo sucedió, porque está claro, es decir, las 7 personas con las que hemos podido hablar, todas tenían la sensación de, bueno, nosotros teníamos la sensación de que ellos efectivamente sabían de lo que estábamos hablando, sin embargo no querían hablar de ello. Es quizá culpa, entre comillas, de que no somos de aquí, de que nuestras caras no son conocidas y que a lo mejor tenemos que venir 30 veces aquí para que empiecen a abrirnos las puertas de sus hogares, pese a que son gente, bueno, pues muy, muy hospitalaria. También en este sentido, Iker, quiero comentar una cosa, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que en ningún momento podemos dudar de los testimonios que aquí se comentan, pese a lo extraño que pueda parecer. Exacto. Porque podemos decir que, por ejemplo, un anciano o una persona joven incluso es que no tiene ninguna necesidad de inventarse una historia de este calibre, ¿no? Primero porque nunca piden dinero y segundo porque es absurdo, es decir, van a aparecer en televisión y sería ridículo inventarse una historia así cuando además después existe una grandísima presión social en la zona de, como decís al principio, de políticos, etcétera, que no quieren que este tipo de leyendas se conozcan. Si bien es cierto que hoy Las Hurdes es una zona bastante desarrollada, si bien es cierto que el documental de Buñuel es parte de la historia, todavía sigue existiendo ese silencio que se cierne sobre estos valles, sobre estas sierras, y que creo que será muy difícil de desentrañar en un solo viaje. Pero Luis, estarás conmigo de acuerdo, y es una gran pelea, y de esto sabe mucho Félix Barroso, que el gran potencial de Las Hurdes para que vaya gente a descubrir es precisamente su diferenciación. Esto no quiere decir que la gente viva peor, o que tenga que salir con ropas enlutadas de casas de pizarra, pero sí que, por ejemplo, se conserve cómo fueron Las Hurdes, que se conserve en un centro de interpretación los cánticos alucinantes del siglo VII y VIII que aún se conservan, que se conserven las tradiciones y el conocimiento de las plantas. Cuando todo eso desaparezca por el afán blanqueador de algunos que no entienden, yo creo, que lo que es la cultura, se convertirán, con todos mis respetos, en un pueblo más de Extremadura, y entonces, bueno, tendrán no ese elemento que les va a hacer diferentes y que va a hacer, como está pasando esta noche, que mucha gente quiera conocerlos. Por último, Luis, vamos a escuchar este otro documento. Las luces, los banastros voladores, las cajas con luces han asustado durante años a generaciones y generaciones. Algún día sabremos qué fenómeno es ese, por qué se relaciona una vez más, y los oyentes de Milenio ya lo saben muy bien, con lugares llenos de pasado arqueológico. Recordamos de nuevo esos petróglifos marcando la zona desde la antigüedad. Fijaos qué documento más interesante. Uno de esos ancianos de los que hablaba Luis, hacía 9 años, esto lo grabamos hace unos 10, que se había encontrado de lleno, en plena noche, con un artefacto de este tipo. Es algo que no se puede olvidar. Y con qué sencillez, con qué rotundidad nos contaba simplemente que él lo vio. Era un cajón cuadrado, con luces, arrancó del techo muy grande, pero yo no vi a nadie. Así, 9 años. ¿Qué pudo ser? Eso fue una cosa extranjera. Extranjera, sí, señor. Milenio 3, en la SER. Alguna cosa extranjera. Yo creo que eso es una alucinante píldora antropológica. Luis, ¿cómo están esos montes de todas formas? A pesar de las polémicas, de los silencios, del misterio, cuando has estado rodando horas y horas, rodando en cámara y rodando con los vehículos, ¿has sentido la llamada de ese misterio? Son unos montes muy especiales, es una negrura muy especial la de Las Hurdes, ¿verdad? Mirad, compañeros, aquí la sensación que perdura desde que entras hasta que sales, imagino que mañana podremos partir de aquí. No es que el tiempo se haya detenido, es que el tiempo literalmente nunca ha existido, es decir, es increíble. Es decir, uno cuando anda por estos valles inmensos, tan escarpados, uno tiene la sensación pues que no ha pasado el tiempo. Si no fuera por los adelantos, por el desarrollo, efectivamente la luz, el agua ha llegado a muchos pueblos, pero como digo, cuando ves sobre todo a los paisanos, a las abuelas, a los abuelos y a todas estas personas, y uno discurre por estas sendas, por estos ríos, por estas tierras vírgenes, tiene la sensación de que aquí directamente el tiempo nunca existió. Es increíble, verdaderamente es un paraíso.
y uno tiene la sensación de encontrarse no solamente en la última frontera, sino quizá en el límite entre el fin del mundo y el principio del paraíso, Iker. Desde la última frontera, don Luis Álvarez, elaborando un reportaje que vamos a poder disfrutar en Cuarto Milenio, domingo 11 menos cuarto. Luis, que hemos disfrutado mucho con ese sentimiento, desde ese lugar tan especial, ese lugar del clamor de piedras, entre la leyenda y la rotunda realidad. Un abrazo, compañero. Un beso, Luis. Un abrazo muy fuerte a todos y a los oyentes de Tercer Milenio. Y es que ya nuestro equipo a veces dice Tercer Milenio, Milenio 3, porque no sabe realmente si estamos en Cuarto Milenio, como todo es lo mismo, porque yo considero que todo es lo mismo, es milenio, y se acabó. Me ha hecho mucha ilusión escuchar a Luis así, me ha hecho mucha ilusión. La verdad es que él es además cercano a la tierra, Sí. Él es cercano a la tierra. Lleva en sus sangres... En su sangre. En su código genético lleva la tierra el amor. extremeña, ¿no? Exacto. Salmantina extremeña. Por cierto, hay una última cosa que sé que tú quieres contar, porque vamos de esto después, ¿eh? Después sí que es cierto que vamos a pedir un esfuerzo especial, porque lo que viene tiene que ver con exorcismos, con exorcistas en España, con un niño exorcizado en Levante. Nos lo va a contar un periodista del Mundo que ha asistido a esa historia, y es un documento, yo ya lo aviso, para que luego no digan que el que no avisa es traidor. Por cierto, Macho Lanú, el último personaje de las Urdes. Es una historia que a mí siempre me ha fascinado. Además, en el 7640 nos preguntaban ¿qué o quién es el Macho Lanú? Pues es un personaje aparecido en diversos puntos de la geografía jordana y está relacionado con lo maligno y con lo demoníaco. Según los testimonios recogidos, que comprenden todo el siglo XX, el Lanú se presenta enguido, con complexión corpulenta y cavernosa voz amedrentadora. Visto casi siempre en las alquerías del municipio de Nuño Moral, se presentaba en forma antropomorfa, con patas de cabra o con cuerpo de chivo. Patas de cabra, de nuevo esa figura tan emblemática, Macho Lanú. Y yo recuerdo, y tú recuerdas, Carmen, como en la alquería de Arrolobos se recordaba el Macho Lanú, y algún que otro anciano se ponía los cuernos de macho cabrío y las pieles, las pieles, y empezaba a bailar una danza frenética en mitad del monte, en mitad de la oscuridad, con una música como esta. Tengo una fotografía con él. Y entonces uno comprendía que las Urdes son una cosa muy especial, y uno intenta tratarlo siempre con mucho cariño y con el respeto de esa joya antropológica que todos debemos descubrir, eso sí, antes de que esta tecnología del siglo XXI la borre por completo. Carmen, acabamos con los mensajes de los oyentes. Vamos con mensajes. Soy Jesús de Tarragona, tengo raíces de las Urdes. Dicen que los lugareños de Aceitunilla, que los niños que nacen en luna llena nacen alunados. Alunados, claro. Mi familia es de Zarza de Granadilla y Casas del Monte. Lo primero que leí de Iker fue un artículo sobre toda la zona. Trataba cosas que yo ya había oído, nos dice Luis. Soy de Extremadura y estoy pasando mucho miedo. Conozco los pueblos de los que habláis. Besos desde Coria. En Río Malo de Arriba, aldea de Ladrillar, solo quedan 8 personas maravillosas. El pueblo se funde en la pizarra. Su agua te rejuvenece, nos dice David desde Sevilla. Pueblo maravilloso, digno de ser visitado. Hola, soy Jordana y oyente de Milenio 3. Me parece increíble que deis por veracidad a Tierra sin pan, una película que estudios han demostrado que tiene escenas falsas, nos dice Nuria. Eso es cierto, pero nuestro compañero Alberto lo que ha hecho es diseccionar lo que contaba la película, simplemente. Bien es cierto, hay que decirlo, que ha habido estudios que demuestran que algunas de las escenas, como la cabra tirada por el monte, como un burro devorado por abejas, parece ser, nunca se ha llegado a demostrar, que eran invención de Buñuel. Lo que no era invención era lo que se veía, lo que eran los pueblos, lo que era la gente, eso está claro. Soy de Valdeobispo, el pantano de noche da miedo, tendríais que verlo. Estuve en Granadilla y pasan cosas extrañas. Otro punto interesante, Granadilla, zona deshabitada junto al pantano de Gabriel y Galán. Tengo entendido que los ríos jordanos recorren al revés que los que van a parar a la vertiente atlántica, nos dice Fernando desde Valladolid. Mi padre es de Cambroncino y mi abuela de Nuño Moral, y tenemos unas cuantas historias en la memoria, nos dice Santiago de La Rioja. Historias de ciencia, de exorcismos, de un montón de descubrimientos, hablamos después del informativo. Seguid con nosotros, somos Milenio 3. Y con Kraftwerk y su electrocardiogram empezamos esta segunda hora llena de noticias, de historias, algunas sobrecogedoras, otras interesantes. Incluso vamos a intentar, bueno, pues tranquilizarnos un poco, porque después de lo que viene, has tenido una entrevista muy dura con un periodista del Mundo que está examinando casos de exorcismo. Pero antes, Carmen, cuando son las 2:07, siempre en directo, Milenio 3, la nave del misterio. ¿Qué noticia más interesante? Un arqueólogo bosnio descubre la primera pirámide en Europa.
El arqueólogo bosnio Semir Osmanagic ha detectado en la ciudad de Visoko indicios de que lo que podría ser la primera pirámide descubierta en Europa. Según el experto, que ha pasado los últimos 15 años estudiando las pirámides iberoamericanas, tiene todas las características: 4 pendientes perfectamente formadas apuntando a los 4 puntos cardinales, una cima plana y una estructura de entrada. Hasta el momento no se tiene constancia de ninguna pirámide europea y no hay indicios de que ninguna civilización intentara siquiera construirla, pero el arqueólogo sospecha que esta puede ser la primera, ya que tras desenterrar 4 bloques de piedra que se piensa que son los que podrían tapar la entrada de la construcción, pues ha descubierto que debajo puede haber algo más. Pirámides en Bosnia. Bueno, increíble, pero al parecer cierto. Ha habido, por cierto, una especie de convención, de reunión de expertos en el asunto de Kennedy. Se sigue hablando. Nosotros vimos un programa hace un par de años, ¿no? Cuando se cumplía el 40 aniversario. Se sigue hablando y no se para de hablar de conspiranoia en torno a Kennedy. ¿Quién nos puede informar de todo eso? ¿De qué ha dado de sí esa convención? Pues claro, ¿quién va a ser? Santiago Camacho. Buenas madrugadas, compañero. Muy buenas madrugadas, Iker. Oye, se han reunido un montón de conspiranoicos aficionados a intentar descubrir la verdad del asunto Kennedy. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Por qué lo han hecho y a qué conclusión se ha llegado? Pues la verdad es que sí, ha sido pues posiblemente una de las reuniones de expertos en este tema más extensas, más amplias que se han hecho a lo largo del tiempo. 42 años se celebraban este último 22 de noviembre y además ha sido en un sitio emblemático, en Bethesda, Washington, a muy pocos metros de donde se hizo la autopsia del cadáver de John Fitzgerald Kennedy. ¿Y conclusiones? Pues a las mismas conclusiones que se llevan llegando desde hace 42 años. O sea, casi ninguna. Efectivamente. Han expuesto todas las teorías habidas y por haber, más algunas nuevas realmente pintorescas, pero desde luego llegar a alguna conclusión al enigma, a ninguna que merezca la pena ser reseñada. Oye, Santiago, es verdad que se comenta, se dice, yo no sé si en el aspecto, claro, uno ya no sabe. Desde luego, el caso de Kennedy está claro que algo de conspiración hay, que la gente, el pueblo americano, empieza a desconfiar de su propio gobierno. Tú lo comentabas en aquel programa, a partir de ese evento. Pero es cierto que, por ejemplo, el cerebro desapareció, es decir, que la autopsia no sé qué ocurrió. ¿Eso es así? Sí, todo eso es correcto. De hecho, fíjate, cuando mencionabas que buena parte del pueblo estadounidense no se lo cree, pues hace también algunos programas y también lo mencionamos en Cuarto Milenio, un porcentaje amplísimo de la población estadounidense no se cree lo de la llegada del hombre a la luna. Pues cuando se trata del caso Kennedy, este porcentaje se triplica. Es decir, los estadounidenses lo tienen muchísimo más claro. Prácticamente se puede decir que 1 de cada 4 estadounidenses no se cree que Lee Harvey Oswald fue el autor material del asesinato del presidente Kennedy. Y bueno, ya de esos estaríamos hablando, pues 1 de cada 4, pues esos más de 50 millones de estadounidenses que no se lo creen, pues ya casi podríamos contar que cada uno tiene su teoría propia, pero desde luego sí tienen ese consenso de que sus propias instancias oficiales les están engañando en este asunto. Oye, yo sé, Santiago, que tú manejas una información muy curiosa, me has enseñado unas fotografías. Hay un enigma con ciertos mendigos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que algún día deberíamos hablar de ello, porque yo casi me atrevería a decir que se puede afirmar que se sabe por lo menos quién tiene muchas papeletas de ser el que asesinó a Kennedy, al menos los que apretaron el gatillo. Existen las fotografías de 3 mendigos que fueron desalojados del escenario del crimen por la policía, de los que nunca más se supo. Esa serie fotográfica tomada por un reportero muestra a 3 personajes muy curiosos para ser mendigos: ropa limpia, buenos cortes de pelo, alguno incluso se puede apreciar la manicura, haciendo una ampliación de esas fotografías. Pero eso no es lo curioso. Esas fotografías hasta el mismísimo Jim Garrison, hasta el mismísimo fiscal de Nueva Orleans, protagonista de la película JFK, le hicieron sospechar. Pero lo que se ha avanzado de nuevo en este caso es que, comparando esas 3 fotografías con las fotografías de conocidos agentes de la CIA implicados en operaciones clandestinas, algunos tan clandestinas como los que fueron pillados infraganti en el caso Watergate, pues se ha descubierto que tienen un parecido mucho más allá del que podría ser casual con 3 conocidos agentes de la CIA, con Howard Hunt, con Frank Sturbis y con Joe Chrisman.
Entonces, esos tres personajes, dos de ellos, los dos primeros fueron detenidos en el caso Watergate, y el segundo tiene una curiosa historia que tiene que ver con la prehistoria de los ovnis, pero ya por aquel entonces pertenecía a la CIA. Esos tres personajes son los dobles casi perfectos de esos mendigos. Un dato como poco curioso. Y es que uno escucha a Santiago Camacho y más con fondo y a Michel Jarre y se queda como absorto, ¿no? Diciendo cuántas cosas nos quedan por conocer. Santi, que nos vemos el domingo en Cuarto Milenio, que sé que tú y Luis habéis metido mano al asunto, bueno, tabú total, el misterio nuclear español. Pues sí, la verdad es que la historia nuclear española va mucho más allá de la producción de energía eléctrica, y ha habido un par de cosillas importantes. Una de ellas, el caso Palomares, la caída de 2 bombas de hidrógeno, de 4 bombas de hidrógeno en realidad, 2 de ellas pudieron ser recuperadas intactas en territorio español. Y a lo mejor algún día, a lo mejor en Cuarto Milenio, o a lo mejor en Milenio 3, podemos hablar también de si a lo mejor el Estado español alguna vez ha intentado producir su propia bomba atómica, algo de lo que existen algunos indicios. Lo dejamos ahí, Santiago, como siempre, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo fuerte, Iker. Ya lo saben, Noel Calero, Alberto Granados, Carmen Porter y vuestro amigo Iker Jiménez en la nave del misterio. Ahora, por cierto, es momento para la ciencia, casi como cortinilla. Ha habido noticias de Marte, noticias sobre la creatividad y la sexualidad, cosa bien curiosa, hay que escucharlo con atención, pero después viene algo que no deberían perderse. Esta semana hemos sabido que el planeta Marte tuvo agua y un campo magnético al principio de su creación, hace casi 4.000 millones de años. Así se desprende del informe realizado tras un año de trabajos de la sonda Mars Express. Hubo agua, sí, pero no tanta como en la Tierra. En el planeta rojo todavía se conservan restos de la arcilla que dejó la presencia de ese agua. Los científicos aseguran que si se quieren encontrar vestigios de vida biológica en Marte, habrá que buscar en esa arcilla. Y también se ha sabido ahora que los pies de la primera ave conocida eran como los de los dinosaurios, según publica la revista Science. Esto viene a reforzar la teoría de que las actuales aves surgieron a partir de los dinosaurios terópodos. El buque Hespérides ha partido ya desde el puerto de Cartagena, en Murcia, con destino a la Antártida. Un grupo de científicos y militares viajan a bordo y su misión principal será realizar una docena de proyectos de investigación en los próximos meses. Entre otros, se encargarán del control y vigilancia de la actividad sismovolcánica en la isla Decepción y también del estudio de algunas especies animales del Polo Sur. Y atención a esta polémica que nos llega desde Alemania. La población del municipio de Guben, cerca de la frontera con Polonia, no sabe cómo afrontar la idea del profesor Günther von Hagens, que quiere abrir una fábrica de cadáveres humanos y de animales conservados gracias a la técnica de la plastinación. Von Hagens quiere preparar cadáveres en esa fábrica e instalar un laboratorio para hacer investigaciones. También pretende abrirlo al público como si fuese una exposición. Este polémico profesor, a quien muchos llaman ya Doctor Muerte, lleva 10 años sorprendiendo al público con sus peculiares obras de arte realizadas con auténticos cadáveres de humanos y de animales. Unas 4.500 personas se han ofrecido voluntarias ya para donar su cuerpo a este médico. Y en California, una estatua de la Virgen de una iglesia de Sacramento llora lágrimas de color rojo desde principios de noviembre. La diócesis católica no tiene la intención de investigar lo que ocurre para conocer las causas del fenómeno. No obstante, si todo sigue igual, en las próximas semanas, la iglesia podría enviar a sus expertos para analizarlo. Y para terminar, 2 estudios científicos bastante curiosos. En uno de ellos se asegura que la creatividad de las personas actúa como un imán sexual para los demás. Es decir, cuanto más creativo se es, más atractivo sexual se posee. Pero hay otro estudio de la Universidad de Chicago que asegura que la soledad es, en muchos casos, genética y hereditaria. O sea, que hay unas personas que son más propensas que otras a padecer la soledad porque lo llevan en el ADN. 2:17, cambia la temperatura, musical por lo menos, y de ambiente aquí en el Estudio 1, porque lo que viene ahora sí que son de esas cosas que pone uno la carne de gallina. Esta semana conectábamos con José Manuel Vidal, del periódico El Mundo, que reproducía un titular bastante curioso que hablaba de que ya son 8 los exorcistas oficiales en España, y hablaba algo así como de la historia de un niño de 9 años, ¿no?
Pues sí, que efectivamente el domingo pasado José Manuel Vidal en el periódico El Mundo publicaba un artículo en Crónica, además en el suplemento de este diario, donde se hacía eco de los exorcistas oficiales que ya teníamos en España. Al parecer hay 2 en Madrid, en Levante y en Cataluña. También hay uno en Galicia y otro en Andalucía. Y se hacía eco de la historia de un muchacho, de Rubén, un niño que cuando empezó a sufrir una serie de fenómenos extraños tenía 9 años, ahora tiene 11. Él pudo ver una película, una filmación donde se mostraba cómo le realizaban un exorcismo y realmente se quedó impresionado. Este mismo periodista también había estado en otro exorcismo donde nosotros pudimos ver a una supuesta endemoniada. Se la conocía con el nombre de Marta, aunque este no era su verdadero nombre, y también pudo presenciar pues fenómenos muy extraños que le dejaron marcado, y a partir de entonces es cuando empieza a investigar sobre todo el tema de los endemoniados, de los exorcistas, y a recoger las noticias que hay en torno a estos temas. Vamos a escuchar muy atentamente fragmentos de esa larga entrevista que mantenía Carmen con este compañero del Mundo. Nos ha dejado muy impresionada esta historia. A ver qué os parece a vosotros, esperamos vuestros comentarios, porque en este asunto de los exorcismos hay una gran división: ciencia, religión, psiquiatría. Escuchamos a Vidal. El volver a enfrentarme otra vez con este tipo de situaciones, pues me sigue impactando, ¿no? Y me sigue revolviendo por dentro, ¿no? Sobre todo este caso, que era un caso pues como muy especial, ¿no? El de un niño de 9 años que sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana pues se vio poseído y actuaba como un perro, ¿no? Y hacía absolutamente todo lo que hacen los perros, ¿no? El padre le sujetaba por detrás y el niño pues tenía prácticamente las mismas reacciones, es decir, espumarajos por la boca, y después tenía esa característica especial de que actuaba como un perro. La verdad es que es un caso impresionante, y al parecer todo comienza cuando este niño sufre una serie de dolencias, ¿no, Carmen? Pues sí, él empieza a sufrir una serie de dolencias estomacales. Esto hace que los padres recorran toda serie de hospitales, de médicos, incluso de psiquiatras, porque ya creían que pues era algún síntoma mental, que el niño no tenía en realidad esos dolores, sino que se reproducían en su cabeza. Pero cuando después de visitar tantos médicos y tantos hospitales y clínicas ven que no hay una solución, los padres, que no son religiosos, que no son cristianos, deciden ir a pedir ayuda al obispado. El obispado en un primer momento les niega esta ayuda, pero es un sacerdote, el de la parroquia donde vivía esta buena gente de la zona de Levante, quien les da las primeras informaciones sobre lo que es un poseído, sobre lo que es una posesión diabólica o demoníaca, y es entonces cuando entran en contacto con un exorcista oficial, en este caso de la diócesis de Madrid, el padre Fortean. Vamos a escuchar a Vidal comentando cómo empieza el calvario de esta familia de una zona concreta de Levante, que se ve asombrosamente sorprendida por lo que es una dolencia que ellos no esperaban. Al final ni médicos ni psiquiatras daban con la solución. No saben ya lo que hacer, pues vuelven otra vez al hospital y lo ponen en manos de los psiquiatras del hospital. Yo he tenido acceso al informe del psiquiatra jefe del hospital, y bueno, pues cuentan que llegó un niño con esas características, que no saben a qué se debe, y que lo único que hacen es decirle a los padres, pues bueno, porque que se tranquilicen, que lo lleven a casa otra vez, y los padres vuelven a casa y siguen con el mismo problema, ¿no? Vuelven otra vez a internarle. Los psiquiatras lo único que hacen es darle tranquilizantes, pero eso tampoco consigue tranquilizar al niño, que cada vez tiene lo que ellos llaman manifestaciones más serias, más acusadas, ¿no? Empieza a ladrar, empieza a tirar objetos, sobre todo a su hermano, a querer matar a su hermano, empieza a dirigirse a su madre, donde más daño le hacía, diciéndole que el padre de su madre, que estaba en el infierno, que la madre, su abuela, pues que también estaba en el infierno. En fin, una cosa realmente desagradable, ¿no? Y cuando ya están, que no saben qué hacer con él, pues empiezan a pensar, no eran creyentes, después sí se convierten en personas creyentes, pero en aquel momento no lo eran, y buscan remedio un poco en lo último, pues es acercarse al obispado
y decir, oiga, miren a este niño qué le pasa, ¿no? Te veo muy impresionado, Alberto, con esta historia. Sí, la verdad es que cuando escuchábamos esa grabación, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo puede una persona que a lo mejor no es creyente volverse creyente a través de una experiencia de este tipo, o al revés, ¿no? Pero me dejó bastante impresionado, sí. Oye, Carmen, nombres de demonios que empiezan a salir en la boca de un niño de 9 años que no tiene que tener conocimiento. ¿Esto ocurre habitualmente? ¿Suelen salir nombres que son invenciones o que luego se corresponden con la realidad? Sí, ocurre porque en el Rituale Romanum, que además es el libro que utilizan los exorcistas para realizar ese ritual, el sacerdote en determinado momento en una de esas oraciones pide a ese supuesto ente que habita en el cuerpo de las personas que se identifique. Además les suelen decir o les suelen preguntar que cuántos seres habitan dentro de ese cuerpo, porque normalmente no es un solo demonio, entre comillas, siempre que se me entienda, sino que son varios entes, lo que dice el poseído o el supuesto poseído, que habitan en su cuerpo. En este caso hacía referencia a un tal faraón. Vaya nombre, ¿no? Soy faraón, decía él. Sí, además dentro de la demonología hay muchos nombres de estos supuestos demonios que han sido dados a lo largo de la historia. En el caso del que hablábamos anteriormente, en el caso de Marta, esa chica endemoniada, supuestamente endemoniada de 18, 19 años, los demonios que decía que habitaban su cuerpo eran 7, uno de ellos era Zabulón, y en la literatura encontramos ese nombre, el nombre de Zabulón, en el convento de las monjas de Ludun. Es cuando por primera vez sale a relucir ese nombre demoníaco. O sea que las monjas de hace unos cuantos siglos hablaban de ese mismo demonio, porque ahora la gente, y nosotros, yo creo, tú has investigado más para tus libros en esto, pero los nombres de demonios, de cohortes demoníacas no son muy conocidos, ¿no? Uno dice Zabulón y le suena a una invención, a un nombre grotesco, y sin embargo era verdad. Sí, es verdad. Además hay toda una legión dentro de la literatura diabólica, demoníaca, hay toda una legión desde el príncipe hasta el rey de los demonios, y cada uno de ellos tiene sus propias legiones y cada uno de ellos tiene un nombre diferente. En este caso del niño de 9 años, que es que estamos hablando de un niño muy pequeño, que para inventarse que está endemoniado es muy difícil, y menos siendo de una familia que no es religiosa, es un suceso muy extraño, y habla de un tal faraón. Escuchamos. Sí, él hablaba de la bestia, hablaba de faraón, de una especie de un demonio que parece que se llamaba faraón, ¿no? La causa, tanto los exorcistas, los dos exorcistas, como los padres le explicaban a través de un maleficio, de un hechizo maléfico, diabólico, ocasionado por una amiga de los padres a la que habían acogida en su casa porque estaba atravesando una situación de crisis matrimonial y económica, y los padres la acogieron en su casa, y cuando pasaron 2 años y las cosas pues ya se habían normalizado, pues los padres pensaron que ya iba siendo hora de que aquella mujer pues rehiciese su vida, y a la hora de decirles o a la hora de plantearle que aquella mujer tenía que irse de la casa donde estaba pues alojada como amiga, sin pagar absolutamente nada y sin contribuir absolutamente nada, la mujer les dijo: yo me voy, pero os dejaré un regalo, ¿no? Y parece ser que el regalo fue el maleficio y el vengarse de esa familia que la había acogido con ese maleficio en el hijo, ¿no? Suena curioso eso que comentabas, Carmen, de 8 exorcistas en España en el siglo XXI. También en el Vaticano y en Roma ha habido un incremento de este oficio tan tenebroso. El exorcista, cuando es oficial y se recurre a él, hombre, cualquier sacerdote puede efectuar un exorcismo y hacer oraciones ante un enfermo, porque esto puede ser un enfermo psiquiátrico, y lo más lógico es que en la mayoría de los casos lo sea. Pero hay exorcistas que dedican su vida a estudiar este asunto, ¿no? Sí, normalmente los sacerdotes pueden calmar a cualquier persona que se acerque hasta sus iglesias, porque hay que diferenciar entre la iglesia diferencia entre verdadera posesión demoníaca y obsesión demoníaca. Una obsesión demoníaca, pues bueno, es pensar que entes malignos están pululando a tu alrededor o están haciendo incluso actos en tu vida. Una cosa es pensarlo y otra... Es una psicosis, realmente. Efectivamente. Y eso cualquier sacerdote puede apaciguar esos síntomas que tienen un principio. Pero luego el obispado tiene que ser el que nombre exorcistas oficiales. En este caso el padre Fortea es uno de esos sacerdotes que ha sido nombrado oficialmente por el obispado para intervenir en casos de supuestos endemoniados. En el Vaticano, en Roma, desde el año 2000
2000, cada año se vienen nombrando cada vez más exorcistas oficiales ante la avalancha de supuestos endemoniados que acuden a las iglesias en toda Italia. Y es que han surgido muchas sectas demoníacas, diabólicas, satánicas, luciferinas, que se están encargando... El cambio de milenio, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar a Vidal sobre este asunto. Él es un periodista, repito, del periódico El Mundo, que se sumerge en este asunto y se encuentra con un secretismo que sorprende, y como buen periodista sigue indagando. Es un secretismo que parece que solo determinados especialistas pueden entrar a conocer lo que ahí se cuece. Una esfera oscura y lejana al resto de los mortales. Mira, todo esto es muy secreto, es decir, el tema del exorcismo es un tema tabú, como tú sabes también, y es un tema ante el que los propios obispos sienten ciertas reticencias, ¿no? El infierno, la existencia del infierno es un dogma de fe, pero es un dogma de fe un poco vergonzante, por así decirlo, ¿no? La proliferación de exorcistas está en relación directa con el aumento de eventuales casos, ¿no? De eventuales casos que después de pasar todo ese proceso físico, psiquiátrico, pues terminan en manos de estas personas que se dedican a liberar a la gente que supuestamente está poseída, ¿no? Hay 8 exorcistas repartidos un poco por toda la geografía española, pero que tampoco se conoce exactamente. Yo sé que hay uno en Madrid, sé que hay uno en Barcelona, sé que hay uno en Galicia, sé que hay 2 en la zona del Levante, otros 2 en la zona de Andalucía, y así, pero no te dice nadie cuál es exactamente su nombre y en qué diócesis o en qué provincia pueden actuar, ¿no? Agradecemos a Vidal, del periódico El Mundo, su deferencia, su claridad para hablar con este programa y para contarnos esos secretos en torno al mundo de los exorcismos, que parece que está en franco crecimiento, aunque es una esfera a la que nunca llegamos habitualmente. Y no solo eso, Iker, desde las iglesias, incluso desde las de nuestro país, se está advirtiendo que por favor la gente que vaya a comulgar, comulgue en la boca siempre y no en la mano, ante la actuación que está habiendo de esas supuestas sectas diabólicas demoníacas que utilizan estas hostias consagradas para hacer sus rituales. Porque se hace una especie de antimisa, ¿no? Efectivamente. Es curioso, porque esto, Alberto Granados, compañero, en pleno siglo XXI, parece como un poco a desmano, ¿no? Que hablemos de este asunto en concreto, y es lo que sorprende. Tú, cuando asistías y estábamos haciendo esa entrevista, te quedabas muy impresionado incluso por el propio ritual del exorcismo, porque hay momentos en que uno lo pasa muy mal observando a personas que quizás sean enfermas, quizás sean histéricas. Es curioso que hablemos de esto en pleno año 2005, ¿eh? Sí, además yo creo que no se encuentra una solución científica, ¿no? La verdad es que es cierto que estas personas, vosotros además lo habéis podido constatar, cómo tienen esas convulsiones, cómo lanzan espuma, cómo pierden sentido, cómo dicen palabras que son inteligibles, cómo hablan incluso a veces, creo que incluso en otros idiomas. Entonces, existir existe. Y luego, como después de esas sesiones, pues al cabo del tiempo, esos males desaparecen y parece como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué ha pasado por esa persona, no? Es lo que uno piensa, ¿no? Y si uno puede asistir, como ha sido vuestro caso, y puede verlo en directo, yo creo que obviamente te tiene que cambiar la mentalidad. Vamos, después de ver una sesión de exorcismo, yo creo que te tiene que cambiar la mentalidad, seguro. No sé. Oye, Carmen, quedamos con la noticia de que este niño está curado, que quizás sea lo más interesante y lo más, bueno, pues reconfortante para mucha gente, ¿no? Sí, Rubén, de 9 años. Rubén, de 9 años, cuando supuestamente estaba poseído, y ahora 11 años, por fin, pues logró sacar esos demonios que él mismo y el sacerdote creían que tenían en el cuerpo. Bueno, pues fijaos, amigos y amigos de Milenio 3, seguro que y están llegando ya muchas opiniones a favor y en contra de este asunto. Fijaos qué curiosa me parece muy interesante esta declaración que vamos a escuchar de este periodista del Mundo, que no era particularmente alguien interesado en estos temas, y lo que piensa hoy después de lo que ha visto y ha vivido. Pero nunca me hubiera imaginado que esto fuese así, ¿no? Yo era muy escéptico, pues me parecía que esto pertenecía a una época pasada, que esto era una cosa de la Edad Media, que esto no tenía ni pies ni cabeza creérselo en esta época en la que vivíamos. Y a partir del exorcismo al que asistí en vivo y en directo, pues me hago muchas preguntas, ¿no? Yo
yo no puedo decir que aquella persona a la que vi allí delante de mis ojos a 1 metro pues estuviese poseída, pero sí que respondía, que tenía manifestaciones realmente raras, extraordinarias, y que te hacen pensar, ¿no? Que te hacen cuestionar toda una serie de cosas. Cadena SER. En fin, corramos un tupido velo. 2:33, suena Kraftwerk, We Are the Robots, y Alberto Granados comienza su particular metamorfosis. El hombre de los brazos y extremidades de acero, porque es que uno se convierte en eso, Alberto. Lo que pasa es que sabes que luego tenemos a Frank, que luego se enfada, porque el que mejor baila es él, y hay que reconocerlo, es cierto. Yo, a partir de ahora, ya sabéis que me conocen como tío del bronce, Alberto Granados como hombre de palo, y Carmen, no sé qué está diciendo la gente, sé que este tema es muy denso para muchas personas, en el sentido de que causa a estas horas un tremendo mal rollo, y tomado esto como un poco de guiño para desintoxicar un ambiente que siempre que se habla del demonio, no sé, las cosas cambian. Sí, además es uno de los temas, el del demonio y el de las supuestas posesiones, que más miedo le da a la gente. Hay gente que le encantan estos temas, pero en cambio cuando hablamos del demonio les da mucho miedo. Hola Iker y Carmen, increíble historia. ¿Ha manifestado el niño otros signos característicos de posesión? Nos preguntaba Juan Carlos desde Granada. Pues al parecer una fuerza descomunal, ha hablado lenguas que no había estudiado y que desconocía. Es que estamos hablando de un niño de 9 años, recordamos. Y transformación en una especie de perro, eso sí que es curioso. Transformaciones animalescas, comportamientos animalescos que son muy normales siempre hablamos según lo que recoge la Iglesia Católica, no lo digo yo, lo recoge la Iglesia Católica, esas supuestas características que deben tener los endemoniados, y son pues esos signos animalescos, dermografías, palabras que se han escrito en el cuerpo de esas personas que dicen estar poseídas. En fin, este chaval al parecer tenía muchos de esos síntomas. Siempre igual, cuando todo falla se recurre a la Iglesia, nos dice Octavio. La Iglesia mueve los hilos y a la Iglesia no le interesa sacar a la luz estos temas. Por cierto, estoy en un hospital y me habéis aterrado, nos dice Cari. Hola, soy un estudiante de primero de periodismo y quería saber el libro o manual que utilizan los obispos para los exorcismos. Pues el libro que utilizan los exorcistas es el Rituale Romanum. A raíz del año 2000 se ha hecho en varios idiomas, porque antes solamente estaba en latín, pero ahora ha sido traducido a varios idiomas y normalmente solo pueden tenerlo los religiosos. Y aparecen incluso las conversaciones, lo que tiene que responder supuestamente el diablo, y lo asombroso es que un niño de 9 años, que desde luego no ha leído el Rituale Romanum, que es bien difícil de conseguir, pues yo recuerdo a este padre sacerdote, Fortea, agachándose ante esa muchacha con ojos en blanco y repitiendo «Quan nomen mi est». Sí. Es una escena difícil de olvidar, de verdad que, como decía Alberto, es difícil de olvidar después de haberlo presenciado. ¿Podría una persona normal realizar un exorcismo o debe ser un sacerdote? Nos preguntaba Mamen desde Navarra. Pues normalmente debe ser un sacerdote el que puede enfrentarse a esa figura del mal. Y también dicen especialistas también por el efecto placebo. No es lo mismo que un tipo que sale ahí de la nada empiece a intentar calmarte. Si alguien se cree poseído, si esto es una enfermedad psiquiátrica, el efecto placebo se produce porque el exorcista, el que puede pelear contra ese mal que tú crees tener dentro, pues es el que evidentemente está preparado para ello, ¿no? Buenas madrugadas, no entiendo la postura de la Iglesia que ordena sacerdotes con los ministerios de exorcismo y censura las prácticas de espiritismo, nos dice José Rojas. Me gustan las historias de exorcismo, aunque al ser muy ateo no creo en ellas. Las veo como simples psiquiatría, nos pone Jaime. Sí, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que es muy curioso, ¿no? Ateísmo, creyentes, tal. Fíjate, un mensaje quien dude que el mal existe, el mal, yo no hablo de... Creo que, bueno. No, es que no podemos pensar en la figura esa del diablo rojo con patas de cabra. Efectivamente. En mi familia se va a realizar un posible exorcismo desde la Iglesia. Estamos sufriendo muchísimo con un hermano. Que Dios nos ayude. Iker desde Pamplona. Pues Iker, si te podemos ayudar en cualquier caso, si te podemos poner en contacto con este exorcista oficial de la Iglesia Católica, el Padre Fortea, estamos a tu disposición, ya sabes, a través del mail también. Tenemos milenio3 con número @cadenaser.com. A través del SMS nos queda tu número de teléfono, o si quieres escribirnos una carta y contarnos el caso de tu hermano y poderle ayudar de alguna forma, pues bueno, aquí estamos aunque dispuestos. Nosotros poca ayuda podemos hacer más que ponerte en contacto con esa gente, y desde luego no perder nunca la perspectiva de la psiquiatría. También conocemos buenos psiquiatras que han
Porque hay la gente cuando oye psiquiatra se cree que ya está llamándolo loco a alguien, no es así, hay una delgada línea que separa lo que es un exorcista de lo que es un psiquiatra, y conocemos a varios que han intervenido en este tipo de experiencias, ¿no? Sobre todo un abrazo muy fuerte y mucha calma para esa gente, que la mayoría, el 99,999 de los casos, acaban solucionándose y no pasa absolutamente nada. Hola, ¿me podéis decir si Emily Rose realmente tuvo el exorcismo? Bueno, Sí, pues lo vamos a desvelar, sí, es un caso real. Oye, cambiamos el tercio, Carmen, si te parece. Hay una noticia muy curiosa, bueno, dos noticias. Una nos lleva a Estados Unidos, sobre una profesora de Harvard, y otra, criaturas asombrosas, auténticos extraterrestres invadían la Tierra en la prehistoria. Figuras asombrosas, increíbles, fascinantes. El último hallazgo, ese me ha dejado a mí mudo, Alberto. Sí, porque tenemos que hablar de lo que parece ser evidencias de un escorpión que vivió en Escocia hace 330 millones de años y que medía 1,60 m de largo, casi lo que una persona adulta. O sea, un escorpión acuático como una persona de grande. Como para que te picara con ese Es que el mundo de los animales... Yo hace poco he comprado un catálogo de tiburones, y hablan de auténticos fósiles vivientes. Esto nos puede contar mucho mejor Luis Laria o Fernando González Siches, pero de verdad hay cosas asombrosas, porque había uno, el famoso megatiburón blanco, que decían que podía medir 24 metros, y había uno en esa misma época, 300 millones de años del escorpión, que supuestamente luchaba contra ellos, el Dinichis, de unos 9-10 metros, y era todo mandíbulas, un animal... Es alucinante las criaturas que había. ¿Qué se sabe sobre este escorpión? Sí, bueno, curiosamente no se han descubierto restos, sino que se ha encontrado la huella dejada por este escorpión marino de 6 patas cuando se arrastró por la arena en un intento de salir del agua. El paleontólogo, al ver las marcas, que consiste en una línea dejada por lo que parece una cola en una piedra arenisca, también pudo deducir que el animal se arrastraba lentamente tras descartar que fueran reptiles o anfibios. Hasta ahora los científicos pensaban que el escorpión gigante podía mantenerse vivo solo en el agua, pero gracias a este hallazgo se ha demostrado que el animal también podría trasladarse por tierra firme. ¿Qué os parece, Carmen, Alberto, si planteamos un programa dentro de poco, ahora que se acercan fechas especiales, sobre animales extraños que se creían desaparecidos y que de repente, yo recuerdo el okapi, el celacanto, el kraken, el calamar gigante, animales que no deberían estar ahí y que de repente surgen de la nada, demostrándose que todavía este planeta azul tiene mucho que demostrarnos? Seguramente esta misma noticia la dices hace X años y nadie te cree. Un escorpión gigante tan grande como un hombre, y va y está en Escocia. Tierras curiosas además para los lagos, Imagínatelo mirándote a los ojos. Imagínatelo, súper alacrán, ¿no? En Túnez vendían muchos de estos... ¿Alacrán de uña negra? Sí, además, unos eran verdaderos, que eran los negros más solicitados, y otras los tunecinos, pintados que por a el veces tunecino. estaban pintados de negro, así. Yo te voy a contar dos anécdotas muy rápidas a Alberto, que se sorprende cada día más. Yo recuerdo una en Albacete y otra en Túnez, es distinto. En Túnez era que nos bañamos en una laguna, la Gran Cascade, que decían, y claro, luego entendías por qué... Era como una especie de semioasis en medio del desierto. Bañera verdosa. Sí. Y de repente notas cosas por los pies, sales de allí y empiezas a ver a los tunecinos enroscando las serpientes, unas serpientes endiabladas que pegaban unos mordiscos, y yo le digo a este hombre al salir, con los pies todavía mojados, sin ningún tipo de precaución y sin sandalias y sin nada, digo, ¿pero esto aquí? Y dice, sí, tal. Y le digo, ¿y si pica? Si te pica esto, y el gesto que me haces mirar a las alturas y dice, te vas con Alá. Pero ya hemos descubierto por qué no se bañaban los tunecinos en esas aguas. Y luego solo el turista perdido como nosotros en este caso. Y luego otra historia que es alucinante, hablando de alacrán de uña negra, es en Albacete, en la zona del Pardal precisamente, que estando con Enrique Muro, Lorenzo Fernández y Francisco Contreras, pues estábamos de acampada esperando la luz del Pardal. Habíamos oído que los casos ovnis aparecían por esa zona y estábamos en una peña que se llamaba así, Peña del Cabrón, porque es verdad que se llamaba así. Y de repente estábamos todos, empezamos a escuchar un sonido. Entonces Enrique Muro, un hombre muy efusivo, le mandamos un abrazo, empieza, ya están ahí, ¿no? O sea, ya va a aparecerse la luz, porque mucha gente decía que había un sonido previo antes de aparecerse la luz. Y Francisco y Lorenzo y yo, pues la verdad es que estábamos ahí tranquilamente, en calcetines, sin problema, caminando por ese espacio que habíamos hecho nuestro, una especie de hondonada, y oímos como un silbido. Y al día siguiente, un aldeano de la zona nos decía, ¿pero habéis escuchado en ese sitio el silbido? Fi, fi, fi. Y nosotros, sí, claro, tal. ¿Y eso qué es? Y dice, hombre, eso es el alacrán de uña negra. Que toda esa zona está preñada, decía él, de alacranes de uña negra. Y nosotros pensábamos que era un sonido de otro mundo y estábamos ahí tranquilamente. Exactamente.
Pues no sé si en calcetines o no, pero la verdad es que con un componente no humorístico, porque esto en Harvard ha creado una polémica tremenda, ¿eh? En Harvard hubo un profesor, premio Pulitzer, llamado John Mack. Murió en extrañas circunstancias, atropellado por un coche sin control. Un hombre bebido atropelló a John Mack, profesor de Harvard y premio Pulitzer, o sea, no un cualquiera. Y John Mack llevaba mucho tiempo estudiando el asunto de las supuestas abducciones o supuestos secuestros por extraterrestres. Es muy curioso porque una profesora, muy a la contra de lo que decía John Mack, se quedó tan asombrada con los documentos y las personas que en América habían llegado a fundar asociaciones de ayuda a los que se creían. Bueno, en España hubo un estudio, el Diana, que era delirio individual de agresión alienígena. La gente se creía que por las noches, parálisis del sueño, lo hemos hablado muchas veces, aparecían en los pies de la propia cama. Bueno, esto en Estados Unidos llegó a ser una auténtica oleada y mucha gente con este síntoma. John Mack creía firmemente, profesor de Harvard muerto en extrañas circunstancias, repito, para los conspiranoicos, que había una cosa exógena, una cosa que no pertenece al ser humano, que no era una enfermedad, que de vez en cuando en algunos lugares aparecía algo a los pies de la cama y modificaba la vida de las personas. Una profesora, exactamente Susan Clancy, de Harvard, ha continuado en estos últimos años el estudio. Ella es contraria al fenómeno extraterrestre. Es más, ha declarado en la prensa que está harta de extraterrestres y ya harta del delirio de la gente que cree estar poseída, entre comillas, por seres extraterrestres. Nos lo cuenta todo desde Estados Unidos, desde donde ocurren las cosas, Javier del Pino. La de Susan Clancy es la historia de una científica incrédula. Esta psicóloga de la Universidad de Harvard cree haber leído toda la literatura disponible sobre vida extraterrestre y ha entrevistado a más de medio centenar de personas que aseguran haber sido secuestradas por alienígenas. Lo ha hecho en busca de la verdad científica y no por interés en el género de la ciencia ficción. Según su definición, se ha convertido en una experta en alienografía, si es que esa palabra existe. Ahora acaba de publicar un libro que ha generado una ola de críticas entre la comunidad creyente. El título del libro lo dice todo, se llama Secuestrados, cómo la gente llega a creerse haber sido secuestrada por alienígenas. Su teoría es sencilla: quienes creen haber sido secuestrados han creado en realidad falsos recuerdos en base a una mezcla de propensión a la fantasía, distorsión de la memoria, libretos culturalmente disponibles, alucinaciones oníricas e ignorancia científica. Al mismo tiempo reconoce que estos individuos ni mucho menos están locos. Es más, se sorprende al comprobar cuántos de ellos parecen perfectamente normales, inteligentes y coherentes. Años antes de la publicación de ese libro, un psicólogo de la Escuela de Medicina de Harvard, John Mack, que ganó un premio Pulitzer, usó la hipnosis para evocar recuerdos de gente que decía haber sido capturada por extraterrestres. El año pasado Mack murió atropellado por un conductor ebrio en Londres, pero el trabajo de Mack le dio esa idea a Clancy. ¿No sería más fácil poner a prueba sus teorías si pudiese estar segura de que los recuerdos de sus sujetos no eran reales? Dicho y hecho, puso un anuncio en un diario en el que preguntaba: ¿ha sido usted secuestrado por extraterrestres? Y en menos de un día se llenó su buzón de correo electrónico. Al entrevistar a los individuos, Clancy empezó a hallar algunos factores comunes. Muchos de ellos, por ejemplo, describían la experiencia aterradora de despertarse sin poder moverse, seguros de que había algún intruso al acecho en su habitación. Para los sociólogos era evidente que todos ellos habían padecido un episodio de parálisis del sueño, un estado en el limbo entre el sueño y la vigilia, a veces alterado por alucinaciones. Los recuerdos de abducciones son, por tanto, memorias creadas en una fantasía onírica, memorias tan reales que parecen recuerdos, pero no lo son. Esa es su teoría. Otros opinan lo contrario. Para ella, la investigación está cerrada porque, según dice, está ya harta de los extraterrestres. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Bueno, pues ahí estaba la noticia desde Estados Unidos. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Javier del Pino, que tenía un buen resfriado, y a pesar de eso, pues bueno, estaba ahí comentando una noticia francamente interesante, como es esta. Acta de apertura de un lugar y de un objeto también misterioso. El Arca Santa, Carmen. Un pergamino del siglo XIII en el que se recoge el momento de apertura del Arca Santa de la Catedral de Oviedo ha regresado esta semana al archivo catedralicio después de permanecer durante más de 40 años bajo la protección de la familia García Trelles. Según ha asegurado la Consejería de Cultura del Principado, este documento detalla las reliquias halladas en el interior del Arca con motivo de su apertura en la Cuaresma del año 1075, con ocasión de la visita de Alfonso VI a la ciudad. El documento, al parecer, desapareció del archivo catedralicio durante la Guerra Civil y en las últimas 4 décadas ha permanecido en manos de la familia García Trelles, que lo adquirió en los años 60 junto con documentos de un archivo privado. Al parecer, esta familia, reordenando papeles, halló este documento y se puso en contacto con el Principado para conocer la naturaleza y el valor histórico del documento, y así, con el asesoramiento de la catedrática de Paleografía de la Universidad de Oviedo, Josefa Sanz, se pudo saber que el pergamino es una copia en latín de principios del siglo XIII de
otro documento desaparecido que data del 13 de marzo de 1075, por el que Alfonso VI dona a la Catedral de Oviedo el Valle del Langreo con motivo de la apertura del Arca Santa. Hablando de objetos arqueológicos, nos marchamos con esa sección que comanda nuestro compañero Nacho Ares y que nos intenta poner la imagen, como si fuera una película sonora, de cómo fueron grandes descubrimientos arqueológicos en la historia. Momentos míticos, inolvidables. En este caso vamos a una de las culturas más extrañas, más desconocidas, que estuvieron asentándose en esa tierra mítica llamada Grecia, los minoicos. Lo conocemos. Arthur John Evans, un profesor cuarentón de métodos poco ortodoxos, era un apasionado por el coleccionismo y el estudio de la glíptica micénica, los pequeños sellos de piedra, utilizando estas fuentes y contradiciendo las teorías de algunos colegas de su época. Llegó a conclusiones sorprendentes, aunque su fama se debe al hallazgo de uno de los palacios más espectaculares de la antigüedad. Evans llegó a finales del siglo XIX a la isla griega de Creta, buscando en la colina de Kefala el palacio de Cnosos. El inglés estaba convencido de que se trataba de la mítica mansión del rey Minos, hijo de Zeus y padre de Ariadna y Fedra, lugar en donde vivía el famoso Minotauro, un monstruo de cuerpo humano y cabeza de toro. Tras la independencia política de Creta, Evans pudo al fin cumplir su sueño, comprar la colina de Kefala, 122.000 piastras, una cantidad únicamente asequible para el bolsillo de unos pocos elegidos de la época, que le proporcionarían un lugar de lujo en la historia de la arqueología. El 23 de marzo del año 1900, una cuadrilla de 30 hombres, compuesta por musulmanes y cristianos, comienza las tareas de excavación. Apenas pasaron 10 días desde que comenzaron los trabajos, cuando frescos de bellos colores e innumerables habitaciones y patios comienzan a ver la luz después de haber permanecido casi 4.000 años bajo la espesa tierra de la colina. Las excavaciones duraron hasta 1932, con un parón de 6 años debido a la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo aparecieron 17.500 metros cuadrados construidos y unas 1.500 habitaciones. El Salón del Trono, el patio central, la gran escalera, los almacenes y la residencia real, absolutamente todo estaba cubierto de impresionantes frescos, como el del famosísimo Príncipe de los Lirios o el de los delfines. Evans, siguiendo los acontecimientos de la leyenda griega, propuso que el palacio de Cnosos era el famoso laberinto mandado construir por el rey Minos a Dédalo en el año 1500 antes de nuestra era. Una historia fascinante que, lejos de ser creíble o no, alberga las mismas emociones que sintió el arqueólogo inglés cuando descubrió el palacio de Minos hace más de 100 años. Estamos ya en la recta final y si os parece, como vienen los compañeros del cine de Lo que yo te diga, programa que no se puede perder nadie, estaban ellos conscientes de que había que tocar una historia de una casa y de un personaje misterioso, Bela Lugosi, Drácula y la historia de su casa. Sorprendente. Hola Iker, buenas noches, hola oyentes de Milenio. Nos quedamos la semana pasada con ganas de contarles algo más de casas, y ya que estábamos viendo casas encantadas, hay otras casas que lo que nos interesa es por qué están encantadas, y algunas de ellas están relacionadas con el cine. Así que le pedimos a Juan Zabala que hiciera una pequeña investigación e intentara alquilar una de esas casas que no son siempre muy recomendables. Vamos a ver, usted quería algo modesto, práctico y que encerrara una buena historia, ¿verdad? Bueno, pues este es su apartamento. Vamos a ver, modesto, sí, quizás, de ahí su precio, pero ¡ay, la historia! ¡Qué historia, amigo! ¡Qué morbo! Bueno, esto es Harold Way, número 5620. Y esta es la última casa en la que vivió Drácula. Bueno, el mejor actor que lo interpretó, Bela Lugosi. Más que una casa, este apartamento es el escenario del último capítulo de la decadencia de un hombre que triunfó con una película que se identificó con un personaje y que a partir de ahí se fue deslizando por un cuesta abajo interminable. La Universal había contratado a Bela Lugosi en 1931 para interpretar al conde Drácula. Su rostro era lo suficientemente siniestro y su espantoso acento húngaro daba al aristócrata transilvano el toque requerido de exotismo. Así hablaba Drácula en versión original. You're coming here, a secret. I followed your instructions implicitly. Excellent, Mr. Enfield. Excellent.
El departamento de publicidad de la Universal jugó a presentar al Lugosi real como un ser tan siniestro como su personaje. Por ejemplo, adornó el jardín de su casa con lápidas y poco a poco, conscientemente primero, inconscientemente después, fue borrando la frontera entre realidad y ficción. Sus excentricidades pronto fueron la comidilla. Buenas tardes. Formule la primera pregunta. Sí, la primera pregunta. Daba entrevistas metido en un ataúd. Una vez fue a un estreno acompañado de un gorila y todavía hubo más. Durante una temporada tuvo en su casa una servidumbre formada exclusivamente por orientales sordomudos. Los últimos años de Bela Lugosi están perfectamente retratados en Ed Wood, la película de Tim Burton. ¿Qué haces, Bela? Me voy a suicidar. Dios mío, ¿qué ha pasado? He recibido una carta del gobierno. Quieren cancelarme el subsidio de paro. Es lo único que tengo. Sin eso no puedo pagar el alquiler. ¿No tienes nada ahorrado? Eddie, estoy acabado. No tengo motivos para vivir. Arruinado, alcohólico, drogadicto, Bela Lugosi vivía de los recuerdos de un pasado ya muy pasado y de la gloria de un personaje Drácula con cuya personalidad se identificaba peligrosamente. En sus últimos años salía de casa solo por las noches, dormía en un ataúd y acudía a las fiestas vestido con su capa negra. Antes de tocar fondo, intentó encontrar una solución. Me llamo Bela Lugosi. He venido porque quiero que me internen. ¿Por qué razón? Soy drogadicto desde hace más de 20 años. Necesito ayuda. Cuentan que una vez en el hospital psiquiátrico en el que fue ingresado en 1955, dijo un día refiriéndose a la televisión: Tendrán que explicarme por qué me consideran loco, porque me crea el conde Drácula, porque todo el mundo que veo a través de esa caja está más loco que yo. Cuando salió del hospital psiquiátrico vivió durante un año en este apartamento. Ya nadie le visitaba, pero él fue fiel a sus ideales. Antes de morir, solo pidió un deseo: que lo enterraran con su capa. Morir. Estar realmente muerto. Eso debe ser glorioso. Pero conde Drácula. Hay cosas peores que esperan al hombre que la muerte. Bueno, impresionante, ¿verdad? Un apartamento con emociones fuertes, porque se imagina cerrar cada noche y pensar que Drácula pasó aquí sus últimas horas. Bueno, si es que ha muerto, porque claro, como es vampiro... Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. La casa de Bela Lugosi, toda una historia del Hollywood más triste y oculto. Sorteábamos El Paraíso Maldito, Carmen. Sorteábamos 3 ejemplares del Paraíso Maldito, un viaje al rincón más enigmático de nuestra geografía, publicado por EDAV y escrito por Iker Jiménez. Los 3 ganadores son Mamen desde Navarra, que nos dice: ya estoy dispuesta a viajar a las Urdes, voy a cerrar los ojos e imaginar que estoy allí. Gracias a vosotros es fácil. Pues un ejemplar va para ella, para que no se lo imagine. Soy Ángel, vivo en Plasencia desde hace 32 años y no conocía la gran fuente de misterios de las Urdes. Muchas gracias, Milenio 3, por descubrírmelos. Pues otro libro va para él. Y el último es para JC y Ross, que nos decían: es el latín el idioma oficial del diablo. El otro día vimos El exorcismo de Emily Rose y sale todo igual que lo habéis contado. Sí, en latín. Una película sorprendente. Vamos a contar con imágenes en alguna ocasión en el Cuarto Milenio de historia real de esta exorcizada. Es una película que a mí me ha sorprendido gratamente por lo cruda que es. ¿Tú vas a verla, Alberto? No, voy a verla. Bueno, chicos, que eres médica, ¿eh? Nos marchamos ya, hablamos de las Urdes, viajamos a la casa de Bela Lugosi, nos centramos en qué pasa en Harvard con los extraterrestres, viajamos a diversos sitios donde el misterio permanece siempre como una especie de estela que hay que seguir para enterarnos de nuevas cosas. La curiosidad continúa. Nosotros nos vemos, ya sabéis, 11 menos cuarto en 4, y la semana que viene, el viernes, estaremos aquí con nuevas historias. Os dejamos ya con los compañeros de los servicios informativos y después con ese programa maravilloso, el cine. Alberto, Carmen, un abrazo. En 7 días aquí. Un beso, Iker.